Gálatas 5:22. Entre las 116 veces que aparece este vocablo en el Nuevo Testamento, 70 se concentran en el epistolario paulino. Este dato estadístico es solamente un indicio del rol que Pablo confía al amor en la existencia cristiana. Se puede decir que todas las exhortaciones prácticas de Pablo para traducir activamente la experiencia cristiana parten del amor y en él se concretan y en él se concentra. La madurez espiritual de los cristianos se mide por la calidad de sus relaciones definidas por el amor. El estatuto de la libertad cristiana halla en la actuación del amor su verificación. Gálatas 5:13. La unidad de los creyentes se alimenta con el amor. Filipenses 2 del 1 al 4. El criterio último para evaluar los carismas o dones suscitados por el Espíritu en la comunidad es el ágape. El agape. Pablo llega a decir que también las experiencias extáticas o místicas más prestigiosas e incluso los actos de heroísmo en favor del prójimo están desprovistos de valor sin el ágape. Él no está en condiciones de definir qué es el amor. En un trozo de estilo rítmico enumera 15 características o signos distintivos del amor. Al final sabe decir solamente que el amor es una experiencia espiritual que anticipa en el tiempo la realidad definitiva del encuentro tú a tú con Dios. Primera de Corintios 13 del 1 al 13. Esta dimensión teologal y escatológica del amor no se le impide a Pablo trazar un proyecto de vida cristiana que sea su actuación. En sintonía con la tradición cristiana primitiva que se remota a Jesús, Pablo ha llegado a esta conclusión. Todas las exigencias éticas de la voluntad de Dios, que en la Biblia se llaman la ley, se concentra en el amor al prójimo. Gálatas 5:14, Romanos 13:8 y 10. Él entonces puede decir que el amor es el pleno cumplimiento de la ley. Los creyentes que reciben el Espíritu Santo, el dinamismo del amor, están en condiciones de amarse recíprocamente y llevar a su cumplimiento la ley de Dios. Esta exigencia cristiana, según San Pablo, basada en la fe y actuada en el amor, está penetrada de un optimismo esencial, pero no se trata de un optimismo barato o simple fruto de buen humor. Pablo es bastante realista, se da cuenta de que la condición humana, aunque ya redimida por Dios por medio de Jesucristo, está sometida a muchas limitaciones y sufrimientos físicos y espirituales que al final culminan con la muerte. Sin embargo, él, en nombre de todos los creyentes bautizados que ahora están en paz con Dios, puede decir que vive en la espera del cumplimiento de la esperanza. La terminología de la esperanza es privilegiada en los escritos de Pablo. 39 veces sobre el 53 en el Nuevo Testamento aparece el término elpis o elpis y 19 veces el verbo elpisein, esperar. Sobre 31 en total en el Nuevo Testamento, lo que cuenta, sin embargo, es la calidad y el fundamento de la esperanza paulina. Ella, como la fe y el amor, tiene su fuente en Dios, que mediante el Espíritu Santo comunica su amor a los corazones de los creyentes. Romanos 5:5. Se trata de aquel amor que ha sido revelado de una manera total e irreversible en la muerte de Jesús. Entonces, Pablo, como conclusión de una amplia meditación sobre el designio salvífico de Dios en favor de los creyentes, en el cual está implicado también el mundo físico, puede exclamar: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Luego pasa en reseña las diferentes tribulaciones y desgracias que pueden afectar al ser humano y concluye: estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35 y también del 38 al 39. La triada paulina, fe, amor y esperanza, es la estructura que sostiene la existencia de los cristianos y constituye también la razón profunda de sus opciones éticas. En este contexto se puede hablar de espiritualidad cristiana en el sentido de que los criterios de evaluación y decisión derivan de esta estructura teologal y, en último análisis, de la acción del Espíritu Santo. Dos son los rasgos distintivos de esta espiritualidad cristiana según Pablo: la libertad y la gratuidad.
La libertad cristiana es el estatuto originario de los creyentes bautizados en Jesucristo. Se trata de una doble libertad. En la perspectiva negativa, los cristianos son liberados del dominio del pecado, que se manifiesta como egoísmo desordenado, agresivo y rebelde. Pablo llama las manifestaciones de este egoísmo elevado a sistema con el nombre de obras de la carne. La libertad positiva, en cambio, es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo de amor recíproco y sincero. De este amor deriva también la actitud constante de vivir unas relaciones de solidaridad gratuita y de servicio recíproco. Gálatas 5 del 13 al 14, Romanos 12 del 9 al 16. Pablo denomina culto espiritual de los cristianos en este estilo de vida inspirado en el amor gratuito. Romanos 12:1. En estos criterios de fondo se inspiran las instrucciones prácticas dictadas por Pablo para actuar la existencia cristiana en los diferentes ámbitos: la opción por el estado de vida, las relaciones sociales, los deberes civiles, el uso de los bienes materiales. Se puede realizar la existencia cristiana como casado o como célibes, como viudos o separados. Lo que vale en cualquier condición de vida es cumplir la voluntad de Dios. Esto lo que en la perspectiva cristiana significa vivir la relación con el Señor. Cada uno dice, Pablo debe elegir su propio estado de vida según debe elegir su propio estado de vida según el don espiritual recibido del Señor. Esto vale de manera particular para la elección del celibato en el horizonte del tiempo nuevo inaugurado por la victoria de Jesús sobre la muerte. Toda condición histórica del cristiano está bajo la insignia de la libertad. Por tanto, quienes tienen mujer vivan como si no lo tuviesen, quienes compran como si no poseyesen, quienes disfrutan del mundo como si no disfrutasen. 1 Corintios 7, el versículo 29b al 31. Tampoco la condición social o étnico-cultural son vinculantes para la existencia cristiana. Se puede ser cristiano en la condición de esclavo o libre, como hebreo o como griego. Para los creyentes bautizados vale el principio de la libertad y de la nueva identidad que se tiene en la relación vital profunda con Jesucristo, único Señor. Pablo llega a decir que paradójicamente el esclavo cristiano puede tener una ventaja por su condición que le permite vivir la lógica de la cruz como manifestación de la potencia de Dios en la debilidad. 1 Corintios 7:21. Pero el mismo Pablo invita a su amigo Filemón a acoger como a un hermano en el Señor al esclavo fugitivo Onésimo que se ha hecho cristiano. Filemón 16. En ambos casos, la elección práctica se inspira en el mismo criterio de la libertad cristiana que se realiza en el amor. Los cristianos, en el ámbito de la vida pública o civil, no tienen un estado particular. Para ellos valen los deberes de los otros ciudadanos en relación con la autoridad y con las instituciones públicas. Romanos 13 del 1 al 7. La única cosa nueva y original es la razón profunda de su obrar, la fidelidad a su propia conciencia que conoce la voluntad de Dios en el obrar el bien común. Esto no es otra cosa sino la aplicación del principio del amor que inspira toda la ética cristiana. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Romanos 13:8. Pablo, que escribe para pequeños grupos de cristianos dispersos en las metrópolis del imperio, no elabora una concepción del Estado ni un programa político en clave cristiana. Asume los esquemas éticos culturales de su ambiente y los propone nuevamente con motivaciones específicas cristianas. Este método lo asumen sus discípulos y lo aplican ampliamente en las cartas que se colocan en su tradición. La misma norma vale para la vida económica. Pablo no propone un sistema económico en clave cristiana. En la evaluación y uso de los bienes materiales, él se inspira en la tradición sapiencial y en la lógica evangélica. No impone a los cristianos su elección, una libertad radical, aún a costa de carácter de los bienes esenciales. Filipenses 4:12. Su propuesta de una colecta de fondos entre las comunidades de la misión para ayudar a los cristianos pobres de Judea se inspiran en dos criterios: la solidaridad y un estilo de igualdad. En todo caso,
o sea, bueno, los dos criterios son la solidaridad y un estilo de igualdad. En todo caso, el compartir los propios bienes con quien se haya necesitado es una forma concreta de actuar el amor. También en este caso, Pablo no renuncia a indicar la razón profunda de la opción cristiana por la solidaridad. Él solicita a los cristianos de Corinto que den su propia contribución a la colecta para los pobres de Jerusalén en estos términos: pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriqueciéramos o enriquecierais con su pobreza. Segunda de Corintios 8:9. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27. Eclesiología Paulina. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. La imagen histórica de Pablo está vinculada a su actividad como apóstol mediante el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Él da origen en las grandes ciudades de Asia y de Grecia a pequeños grupos de cristianos que se reúnen en las casas de las personas acomodadas. El triclinium de una casa romana del primer siglo podría hospedar de 30 a 70 personas. Estas pequeñas comunidades domésticas tenían como referencia a una pareja cristiana, como sucede en el caso de Aquila y Priscila en Éfeso. En 1 Corintios 6:19, las reuniones de los cristianos en las casas privadas no despertaban sospechas ante las autoridades. Además, favorecían el conocimiento recíproco y la aceptación entre personas de diferente estrato social. Las diferentes pequeñas comunidades domésticas de una misma ciudad o región se encuentran para la asamblea en la cual se celebra la Cena del Señor o la solemne oración comunitaria. Estos encuentros en Corinto se realizan con una frecuencia semanal, el primer día de la semana, como recuerdo de la resurrección del Señor. 1 Corintios 16:2. Pablo llama eclesia, asamblea o convocatoria a esta reunión de los cuerpos cristianos. 1 Corintios 11:18. La terminología eclesial es predominante en el epistolario paulino. 46 veces sobre 114 en todo el Nuevo Testamento. En el ambiente griego profano, el término eclesia designa a la asamblea plenaria de los ciudadanos de la polis que tienen capacidad jurídica para intervenir y decidir acerca de los problemas de la vida social y pública de la ciudad. Pablo precisa en sus cartas que se trata de la asamblea o iglesia de Dios o del Señor. Esta expresión deriva de la tradición bíblica, donde ella indica al pueblo convocado por Dios en el contexto de la alianza. Pablo acentúa la iniciativa eclesial de Dios, la convoca, ekalein o llamada kalein, a los creyentes por medio del anuncio del Evangelio de Jesucristo del Señor. La primera carta de Pablo va dirigida a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:1. Aún más amplio y explícito es el encabezamiento de la primera carta a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos. 1 Corintios 1:2. Los cristianos de Roma, a quienes Pablo envía su última carta, son llamados de Jesucristo, amados de Dios, santos por vocación. Romanos 1:6 y 7. Todas estas expresiones ponen en evidencia que en el origen de la iglesia se halla la iniciativa gratuita y eficaz de Dios. La aceptación del Evangelio por medio de la fe hace nacer la iglesia como convocatoria de los santos o de los santificados. Esta terminología tomada de la tradición bíblica indica el estatuto eclesial de los creyentes bautizados. En efecto, mediante la inmersión bautismal que sella su adhesión de fe al Evangelio, los cristianos han sido liberados de su condición de pecadores y se hallan insertos en la comunión con Jesucristo. El Señor, mediante el don del Espíritu Santo,
nueva y radical pertenencia a Dios basada en la fe bautismal constituye el estatuto de santidad de los cristianos y los compromete a vivir de acuerdo con él. Primera de Corintios 6:11. Para expresar la comunión vital y profunda de los fieles bautizados entre ellos y con Jesucristo, Pablo se vale de una expresión que no tiene antecedentes en la tradición bíblica, el cuerpo de Cristo o el cuerpo del Señor. Él elabora este lenguaje eclesial en el diálogo con los cristianos de Corinto, donde se tiene la tendencia a privilegiar los grupos que se reúnen en las casas y hacen referencia a figuras carismáticas o de prestigio. Se acentúan en esta forma las diferencias sociales y culturales entre los diferentes grupos para perjuicio de la comunión eclesial. Las tensiones y divergencias se manifiestan particularmente en el momento de la reunión común para la Cena del Señor, que se celebra en el contexto de una comida fraterna. Los adherentes a los diferentes grupos permanecen aparte y consumen las provisiones que deberían servir para los más pobres de la comunidad. Pablo, al llegar a conocer estos hechos que se realizan en la asamblea de los Corintios, dice que aquella ya no es la cena del Señor y que al obrar de este modo desacreditan a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 11, del 17 al 22. Para obviar esta situación, Pablo recuerda la tradición de la cena del Señor que él les ha entregado en el momento del primer anuncio del Evangelio en Corinto. En ella se hace memoria de la autodonación de Jesús, quien invita a comer su cuerpo y a tomar parte en su cáliz, que es la nueva alianza en su sangre. Por consiguiente, dice Pablo, cuando se come de este pan y se bebe de este cáliz, se anuncia la muerte del Señor hasta su venida final. Luego invita a los cristianos de Corinto a reflexionar seriamente sobre su comportamiento. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Primera de Corintios 11:29. Los que reconocen el cuerpo del Señor en la cena son los mismos que arrojan el desacrédito sobre la iglesia de Dios, porque hacen avergonzar a los pobres y no saben aceptarse unos a otros. Para Pablo existe un vínculo íntimo entre el cuerpo del Señor y la iglesia de Dios, hasta el punto de que aquellos que toman parte de la cena del Señor forman su cuerpo. Esto lo dice expresamente en el capítulo anterior, donde afronta el caso de algunos cristianos de Corinto que participan en los banquetes sagrados de los templos paganos. Él invita a estos cristianos a reflexionar sobre su comportamiento a la luz de la experiencia eucarística, donde mediante el cáliz de bendición y el pan partido y compartido se entre en comunión con Cristo muerto y resucitado. Quien participa en el banquete del templo pagano compromete esta comunión con el Señor, pero al mismo tiempo rompe también la comunión con los hermanos, que se basa y se alimenta en la comunión con Cristo por medio del pan. En efecto, dice Pablo, aun siendo muchos un solo pan y un solo cuerpo, somos pues todos un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Primera de Corintios 10:17. Se puede considerar que la expresión de Pablo, cuerpo de Cristo, aplicada a la iglesia, deriva de esta reflexión suya acerca del valor eclesial de la Eucaristía. Pero él sabe que la iglesia nace con la fe y la inmersión bautismal. Es en efecto por medio de esta experiencia inicial como los creyentes se insertan en Jesucristo para formar con él un solo ser viviente. Gálatas 3, del 27 al 28, Romanos 6, del 4 al 5. Ellos son hijos de Dios y pueden invocar al Padre Abba, como lo hace el mismo Jesús, porque han recibido el Espíritu de Jesús, el Hijo de Dios. Gálatas 4:6. Este don interior del Espíritu comunicado a todos los creyentes mediante el bautismo es el que hace en ellos único cuerpo de Cristo, el único cuerpo de Cristo. Esto lo escribe Pablo a los cristianos de Corinto para ayudarlos a superar los malentendidos y las confusiones provocadas por las experiencias extáticas y carismáticas en la comunidad. Algunos, llevados por el entusiasmo, buscan manifestaciones más espectaculares o impresionantes, como la glosolalia o el hablar en lenguas. Otros están en crisis porque, al ser extraños a estas experiencias, son llamados a cumplir los trabajos más humildes y modestos, como la asistencia a los pobres y a los enfermos. En esta situación, Pablo interviene para precisar cuál es el significado y el valor de los carismas o dones del Espíritu. Ante todo,
se puede hablar de los dones del Espíritu solo en un contexto de fe en el cual se reconoce que Jesús es el Señor. En segundo lugar, es menester reconocer que en el origen de todos los variados y múltiples dones espirituales existe siempre un solo Dios y Señor que actúa por medio del único Espíritu. Este hecho excluye que haya competencias o contraposiciones en la manifestación y en el ejercicio de los diferentes carismas y ministerios. En efecto, dice Pablo, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. 1 Corintios 12:7. Aquí introduce la imagen del cuerpo que es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo No obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Y concluye, así también Cristo. 1 Corintios 12:12. En realidad, dice Pablo, los cristianos han sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Nos queda precisar cuál debe ser la relación correcta entre los diferentes carismas, particularmente entre los que son de mayor apariencia y prestigio y los que son humildes y comunes. A este propósito, Pablo aplica de una manera original la metáfora del cuerpo y los miembros, que en el ambiente grecorromano sirve para expresar y reforzar la solidaridad social. En el cuerpo de Cristo, formado por todos los bautizados, se invierte la lógica corporativa que justifica la subordinación de las clases humildes y débiles a las que son poderosas y fuertes. Dios ha ordenado el cuerpo de tal manera que los miembros débiles y necesitados sean ayudados por los otros. Esta relectura de la metáfora clásica es sugerida a Pablo por la perspectiva de Jesús crucificado y resucitado, en donde se revela el estilo paradójico del obrar de Dios. Entonces, lo que cuenta no es el rol o el rango que se tiene en el cuerpo de Cristo, sino el formar parte de él en virtud de la iniciativa gratuita de Dios. En esta perspectiva se coloca el discurso de Pablo sobre la jerarquía en la iglesia. El reconocer que algunos roles o tareas de la iglesia son constitutivos para su crecimiento como cuerpo de Cristo, se trata esencialmente de la tarea del anuncio del Evangelio, de la formación e instrucción de la comunidad de los creyentes. Pablo hace remontar a Dios el ordenamiento de los 3 ministerios fundamentales, y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros. 1 Corintios 12:28. Entre los carismas, Pablo privilegia y recomienda el de la profecía, porque permite la edificación de la iglesia como red de relaciones y espacio de comunicación espiritual. Con esta estructura paulina de los misterios eclesiales se relaciona la tradición sucesiva, donde se habla de profetas, evangelizadores, pastores y maestros. Efesios 4:11. La terminología de los ministerios se va precisando con su progresiva estabilización. En todo caso, se trata siempre de tareas que se remontan a la iniciativa del Señor resucitado y están destinados al crecimiento de todo el cuerpo eclesial. Esto se expresa mediante el rito de imposición de las manos por parte del apóstol, que invoca el don del Espíritu sobre el candidato al ministerio eclesial. 1 de Timoteo 4:14, 2 de Timoteo 1:6. Así estaremos siempre con el Señor. 1 de Tesalonicenses 4:17. Ahora vamos a ver la escatología paulina. Así estaremos siempre con el Señor. La imagen predilecta a Pablo para expresar su tensión espiritual es la del atleta que se lanza a una carrera. Él no se desvía ni se vuelve hacia atrás porque está impulsado hacia la meta que ha de alcanzar. Pablo dice que él ha sido tomado por Jesucristo y corre hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios llama desde lo alto en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Por eso invita también a los cristianos a seguirlo en esta misma dirección, sin desbandarse ni desviarse, desde el momento en que pueden contar con sus derechos de ciudadanía en los cielos. Explícita el significado de esta imagen deducida del derecho romano con una fórmula de fe. De allá nosotros esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual
transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Filipenses 3, versículo 20b al 21. Por estas líneas de la carta a los filipenses se intuye que la perspectiva escatológica de Pablo se injerta en la fe en Jesucristo, el Señor resucitado, en otras palabras, la que con el término griego escatón se llama la realidad última o definitiva. No es otra cosa más que el cumplimiento de esta relación con el Señor Jesús que ahora Pablo vive en la fe para comunicar su firme convicción a los cristianos. Él acude a las imágenes y expresiones tomadas de la tradición bíblica y judía. La salvación definitiva, que está más allá de la muerte, en el lenguaje tradicional de los textos apocalípticos, se denomina vida eterna. Ella será reservada a los justos, que como hijos serán sus herederos desde el momento en que los cristianos participan ya ahora de la condición filial mediante el don del Espíritu. Al final serán asociados a la herencia de Jesús, el Hijo único. Lo mismo se dice que la expresión heredar el reino de Dios o participar en la gloria de Dios, Romanos 8:17, Primera de Tesalonicenses 2:12, Primera de Corintios 15:50. De la tradición apocalíptica, Pablo toma el término griego parusía para expresar su espera escatológica. Esta palabra en el ambiente greco-romano indica la llegada o la visita de una personalidad importante, emperador o divinidad, acompañada por donaciones y beneficios. En sus cartas, Pablo habla de la parusía del Señor Jesucristo como momento del encuentro de todos los creyentes con Él. Primera de Tesalonicenses 2:19, 4:13. Ella marca su triunfo definitivo sobre la muerte, sobre los fieles, sobre la muerte, porque los fieles que han muerto resucitarán. A su vez, los que estén todavía con vida en el momento de la venida del Señor serán asociados a los resucitados para estar todos y para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17 y Corintios 15:52. ¿Pablo espera la venida del Señor como algo inminente? ¿Piensa que sucederá antes de su muerte? Cuando Pablo habla de esto, lo hace con el lenguaje apocalíptico en el cual la inminencia temporal sirve para expresar la certeza del cumplimiento de la salvación anunciada o esperada. Este convencimiento para Pablo se vuelve aún más intenso después de la experiencia de su encuentro con Jesús resucitado. Por otra parte, Pablo habla en nombre de los cristianos y se coloca entre aquellos que todavía están con vida en el momento de la venida del Señor. También ante la perspectiva de una inminente condena de muerte, él expresa su deseo y la segura esperanza de estar con Cristo. Filipenses 1:23. Pero al mismo tiempo, Pablo advierte que la muerte es un trauma y una amenaza angustiosa. Él quiera estar en la vida definitiva sin pasar por la muerte. Segunda de Corintios 5, del 1 al 5. Pero también sabe que el ser humano, en su condición actual, no es apto para el reino de Dios. En todo caso, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Primera de Corintios 15:53. En este punto, las preguntas se acumulan. ¿Cuándo sucederá esto? ¿De qué manera? ¿De qué manera afectará a todos los seres humanos o solo a los creyentes? ¿Cuál es el destino último de los impíos o injustos? ¿En función de qué se decide el destino final de los seres humanos? Pablo no ha escrito un catecismo ni una enciclopedia cristiana. Ha dado respuesta de una manera ocasional a las preguntas de sus cristianos y ha tratado de explicar su esperanza frente a la muerte y limitación humana. Como respuesta a la crisis de fe de algunos cristianos de Corinto que no creen en la resurrección de los muertos, Pablo reafirma que el fundamento de la fe en la resurrección final de todos es la victoria definitiva de Jesucristo sobre la muerte, su resurrección. En efecto, no es un hecho privado y singular, sino la garantía de la resurrección de todos los seres humanos. Del mismo modo que es cierto que todos sufren la muerte por cuanto son solidarios con el destino de Adán.
Si así todos recibirán la vida gracias a la nueva solidaridad con Jesucristo. Los opositores de Corinto le preguntan a Pablo, ¿cómo es posible que realmente los cuerpos de los difuntos se reintegren después de la destrucción total de la muerte? ¿Cómo es posible una continuidad real entre el cuerpo que se corrompe en la tumba y el que resucita de la muerte? Pablo da una sola respuesta. La resurrección de los cuerpos después de la muerte es un problema que atañe a Dios creador. Quien cree en la creación como acción libre de Dios que hace existir radicalmente todas las cosas y todo ser viviente, debe creer también en la resurrección de los cuerpos de los muertos. Por otra parte, también la resurrección de Jesucristo se debe a la potencia de Dios creador que lo ha constituido cabeza del linaje humano. Este vínculo con Dios creador y Señor de la vida por medio de Jesucristo garantiza la continuidad de todo ser humano que pasa a través de la catástrofe de la muerte. ¿Cuándo y cómo sucederá? Pablo dice que sucederá al final, cuando Cristo resucitado entregue el reino a Dios Padre después de haber vencido todas las fuerzas aliadas de la muerte. Él se sirve de un lenguaje simbólico para hablar de una realidad que escapa a toda imaginación humana. Afirma, sin embargo, que el final de este choque victorioso con las fuerzas hostiles, de las cuales la muerte es la última, Dios será todo en todos. 1 Corintios 15:28. En esta visión existe lugar para una condena o resurrección de los impíos o injustos. Pablo no habla de esto porque se interesa por la suerte de los justos o de aquellos que están en Cristo, los cuales resucitarán con él antes del final. En otros pasajes, en cambio, Pablo habla del justo juicio de Dios según el principio tradicional de la retribución. El juicio final de Dios atañe a todos los seres humanos que serán juzgados sobre la base de sus obras realizadas en la vida presente con un resultado antitético. La vida eterna para los justos y la condena para los injustos. Romanos 2, del 8 al 11. En este caso, Pablo, que se sirve del lenguaje de los profetas y de los apocalípticos, considera la suerte final de los seres humanos fuera del horizonte de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Pero él vuelve a tomar el mismo esquema también en la perspectiva cristiana, en la cual la muerte inaugura la morada definitiva de los creyentes junto al Señor. Él entonces invita a los cristianos a permanecer fieles al Señor en toda condición, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal. 2 Corintios 5:10.